Bueno, buenas tardes a todos. Así como lo mencionó el doctor Moreira, vamos a iniciar con lo que es la unidad cardiovascular. Y lo primero que vamos a ver, que es el tema del día de hoy, es factores de riesgo cardiovascular. Todos sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Esto implica un gasto alto en servicios de salud, mucho mayor que otras enfermedades. Y de la misma manera produce una disminución de la productividad de la población. Quiere decir que no solo implica un gasto de los gobiernos, de un gasto de los hospitales, un gasto en general, ¿verdad? Sino que también lo que contribuye a que esto sea aún peor es que mucho paciente pierde días o a veces meses o años de productividad secundario a enfermedad eh, cardiovascular. Entonces son básicamente dos mecanismos por los cuales esto implica un gran gasto a nivel mundial. En el Hospital Roosevelt, obviamente está presente en las primeras 10 causas de mortalidad y no es la primera, solo por debajo de la insuficiencia renal crónica, que en los últimos años ha habido un incremento notorio, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás es enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, SB isquémico, por decir algunos. El problema del por qué hay una gran alta prevalencia de esta enfermedad es porque no hay un control adecuado de los factores de riesgo y hay una implementación subóptima de estrategias de prevención. Esto quiere decir que si bien nos concentramos un montón en tratar la enfermedad, ¿verdad? Que obviamente es una gran parte de lo que hacemos, también nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a prevenirla, ¿verdad? Lastimosamente, en general, nuestro país es un país reactivo, ¿verdad? Se reacciona a lo que está pasando. Entonces, cuando ya la enfermedad está instaurada, hasta ahí empezamos a actuar muchas veces. Y no somos de un tipo preventivo, ¿verdad? Que es prevenir esto y ya solo manejar las pocas que obviamente, pues, por una u otra razón, se, se presentan. Entonces, como les digo, esto es por lo cual también nosotros damos esta clase primero antes de meternos de lleno a las propias enfermedades cardiovasculares, porque uno quisiera ver esto lo menos posible, no porque uno no quiera aprender o porque no ve las patologías, sino por todo lo que hemos mencionado anteriormente. La prevención debe ser realizada por un equipo multidisciplinario, no podemos pretender nosotros solos, ¿verdad? Realizar la prevención y la optimización e implementación de los, ¿cómo se llama?, de los cambios de estilo de vida y el cuidado de los factores de riesgo. Así como en la gran mayoría de enfermedades, tenemos que tener a la par nuestra, ¿verdad? Un nutricionista, un nutriólogo, un psicólogo, ¿verdad? Un químico farmacéutico, siempre. Aunque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto aquí? Pues ya lo veremos adelante, como toda especialidad de este afín a medicina también contribuye a implementar adecuadamente todo lo que vamos a ver en esta presentación. Tiene que ser individualizado, nosotros no podemos tratar de la misma manera una persona que la otra, ni siquiera personas de la misma familia, ¿verdad? Cada uno tiene sus comorbilidades, cada uno tiene una edad diferente, son de un género diferente, ¿verdad? Tienen una actividad distinta, tienen vicios distintos, entonces no podemos tratarlos a todos como un todo y dar recomendaciones en generales que van a aplicar 100% a todos, no, tiene que individualizarse, ¿verdad? Hay cosas que sí están estandarizadas, pero otras hay que aplicarlos directamente al paciente que tenemos enfrente. Y algo muy importante que muchas veces se nos va de largo es que debe tomarse en cuenta la situación socioeconómica y cultural del paciente. Se los menciono porque eso pues no pasa en el Hospital Roosevelt porque obviamente se toma en cuenta esto, pero lo he visto más que todo en lo privado, que a veces ciertos nutricionistas, ciertos nutriólogos indican ciertas dietas o con ciertos alimentos o ciertas medidas que es muy difícil para una persona de escasos recursos lograr, ¿verdad?
Dicen, sí, coma el pescado de no sé dónde, 4 onzas con, no sé, hojas de eneldo, una cosa así. Y tal vez el paciente lo que puede comprar es tortilla, frijol y tomate, ¿me entienden? Entonces, no digo que sean todos los casos, pero sí impacta mucho en esa situación. Entonces, por eso uno tiene que conocer la situación socioeconómica del paciente. Y de la misma manera, la cultural y hasta esa religiosa, ¿verdad? Hay pacientes que por una u otra razón tal vez no comen ciertos tipos de carnes, ¿verdad? O ciertos tipos de verduras, de frutas, yo qué sé, ¿verdad? Cada cultura, cada religión tiene sus propios matices y eso hay que tomarlo en cuenta. Uno no puede pasar por encima de esto, por decir, sí, no importa, pero yo tengo que ver esto y tengo que dejar esta comida o este cambio de estilo de vida, sí va a chocar con la cultura del paciente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Para adultos de 20 a 39 años, se debe evaluar y obviamente corregir los factores de riesgo cada 4 a 6 años. O sea, un promedio de cada 5 años uno tendría que evaluar a los pacientes comprendidos en estas edades que no tengan ninguna enfermedad, obviamente, solo factores de riesgo, e ir viendo que los factores de riesgo modificables, pues obviamente se eviten, ir modificando ciertas situaciones y, ¿cómo se llama? Llevar es un chequeo general. Ya para los adultos de 40 a 75 años y más, ya la evaluación no tiene que ser tan cada 5 años, ya por lo menos anualmente es la recomendación, ¿verdad? Recuérdense que muchos hablan de que a los 40 años ya hay que hacerse un examen de próstata, por ejemplo, en los hombres, o las pacientes ya con una vida sexual activa, independientemente de la edad, tienen que hacerse un Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que hay que ir, ¿cómo se llama? Viendo también en lo que es factores de riesgo cardiovascular. Según el documento, también hay un estimador de riesgo, que es el estimador de la ACDD. Entonces, aquí yo se los pongo porque esto lo pueden encontrar en internet fácilmente, ¿verdad? Meten los datos y les calcula el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Es una herramienta adicional que puede ser utilizada por cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y pues les ayuda también a calcular cuál puede ser el riesgo que un paciente presente cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. Obviamente no quiere decir que, ¿cómo se llama? Pacientes que salgan con bajo riesgo nunca van a presentar. No, siempre existe un riesgo. Obviamente es menor en algunos casos, pero no lo tienen que tomar tampoco como que solo esto hay que hacer y nada más, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo lo demás. Entonces vamos a empezar con el primero, que posiblemente sea el más difícil, ¿verdad? Que es la nutrición y la dieta, ¿verdad? La alimentación diaria del paciente juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Incluso más que la actividad física. Así de importante es esto. Muchas veces toda la gente se enfoca en el ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y sí, o sea, está bien, totalmente de acuerdo. Pero se nos olvida que la dieta es incluso hasta más importante que la actividad física, ¿verdad? Esto es un aspecto que debe ser evaluado y reforzado todas las visitas con el paciente, aunque por cualquier otra cosa, ¿verdad? O algo que no esté relacionado, hay que reforzarlo, ¿verdad? Como les digo, es uno de los aspectos más difíciles de corregir, si no es que el más, ¿verdad? Porque llevar una dieta saludable, una nutrición que aparte pues sea nutritiva, es difícil, es sumamente difícil, ¿verdad? Si alguna vez ustedes han probado hacer una dieta, ya sea por salud o por querer bajar de peso, o por querer verse bien, si quieren ponerla así, sabrán lo difícil que es mantenerla, ¿verdad? Uno tiende a aburrirse o a, puchica, solo puedo comer esto, ¿verdad? Entonces, sí es muy dificultoso mantenerla por un largo tiempo. Realmente, cuando hablamos de nutrición y dieta, no quiere decir, mira, entonces ya nunca más va a volver a comer un pastel, nunca más va a poder tomar una coca, o no va a poder hacer un brindis en una boda porque no puede tomar licor. No, no se trata de quitarlo todo, ¿verdad?
Si lo quitan todo, primero el paciente los va a insultar y segundo, no va a regresar con ustedes, ¿verdad? Sino que se trata de, ¿cómo se llama? Calcular bien las porciones, ¿verdad? Por eso es que es muy importante en este aspecto la nutricionista o el nutriólogo, ¿verdad? Lo que sí es que damos los alimentos con contenido alto de azúcar, con endulzantes, grasas trans o grasas saturadas, con alto contenido de sodio, así como la carne roja procesada, con alto contenido de preservativos químicos, carbohidratos, pues sí, obviamente son los que están asociados a riesgo cardiovascular. ¿Qué contiene todo esto? Pues todo lo bueno, ¿verdad? Toda la comida chatarra, ¿verdad? Todas las boquitas, todas las gaseosas, ¿verdad? La carne asada, los mariscos, el ceviche, todo lo que, ¿cómo se llama? Es bueno para decir, entre comillas, obviamente, es lo que contiene esto, ¿verdad? Y por ende es lo que más se ha asociado a riesgo cardiovascular por lo que contiene. Sabemos que si hay un alto contenido de sodio, obviamente va a haber más retención de líquido y la presión se puede elevar, ¿verdad? El alto contenido de grasa, sobre todo las trans y las grasas saturadas, pues fomentan la formación de la placa aterosclerótica, ¿verdad? El alto grado de azúcar contribuye también al desarrollo de diabetes tipo 2, que en sí es un factor de riesgo cardiovascular sumamente importante, lo vamos a ver más adelante. Entonces la dieta difícil, es difícil, porque aquí no le dan ganas de repente el fin de semana comerse una pizza o un día caluroso tomarse una coca, ¿verdad? O una cerveza fría, o en una celebración de cumpleaños no comerse un pedazo de pastel. Todos nos dan ganas, seguro, ¿verdad? Pero como les digo, no se trata de una vez omitir todos estos alimentos, sino reducir la frecuencia con las que consumimos y la cantidad que consumimos por porción, ¿verdad? Y favorecer otros alimentos que tengan un mayor valor nutritivo. Entonces, las dietas basadas en alimentos como frutas, legumbres, vegetales verdes, nueces y carnes magras son las que uno debería favorecer, ¿verdad? Frutas, pues, y vegetales, verduras, ya sabemos todas las que hay siempre en la pirámide alimenticia son las que consideran muy importantes, ¿verdad? Las carnes magras, o sea, las carnes sin grasa, que pollo y pescado serían las de elección. También se puede comer carne de res magra, sí, no hay ningún problema. Pero se favorece siempre el pollo y pescado también, sobre todo el pescado por los, ¿cómo se llama? Omega 3 y omega 6. La restricción del consumo de soya es muy importante porque a veces miramos en los alimentos, bueno, este no tiene grasas trans o libre de gluten y que tiene quinoa y que no sé qué, y uno dice, ah, perfecto. Pero cuando miramos la cantidad de sodio que tiene, ahí es cuando decimos, ah, ok, entonces sí, suena muy bonito todo lo demás, pero el sodio está muy elevado, ¿verdad? De igual manera, el consumo de grasas mono y poliinsaturadas son las que se prefieren sobre las grasas saturadas y trans, que eso sí, cada alimento pues tiene una etiqueta que indica qué contenido de este tipo de grasas tienen. Obviamente las grasas mono y poliinsaturadas tienden a acumularse menos y por eso pues se recomiendan. Definitivamente la disminución del consumo de azúcares, tanto naturales como procesados, ¿verdad? Y como les digo, aquí realmente sí necesitamos mucho el apoyo de nutrición. Uno puede leerlo, estudiarlo, sí, ¿verdad? Pero realmente quienes dedican el 100% de su tiempo a eso son los nutricionistas y uno debería sí buscar el apoyo de un nutricionista o un nutriólogo, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama?, ayudar al paciente. Y como les digo, que tome en cuenta la situación socioeconómica. Porque si el paciente dice, mire, es que soy de muy escasos recursos, yo solo puedo comprar tortillas, solo frijol, solo estas verduras, solo estas frutas, ok, entonces con eso se arma qué comidas van a consumir, ¿verdad? Esa es la facultad que tienen los nutricionistas del Roosevelt y otros también fuera de este, que toman en cuenta la situación socioeconómica. Entonces uno dice, ok, este paciente no le puedo dejar cosas que no va a conseguir o que son muy caras para él o ella. Entonces, con lo que sé que puede conseguir, que me está diciendo, vamos a armar todo, vamos a calcular porciones y todo, y así hacerle una dieta adecuada, ¿verdad? Como les digo, pero no se trata de restringir
todo alimento y decir nunca más va a comer todos estos alimentos dañinos que dijimos, no, sí los puede consumir, ¿verdad? Pero muy de vez en cuando, una vez al mes, una salida que hubo, ¿verdad? Y si va a tomar, va, está bien, pues tómese el vaso de coca, pero solo uno y ya, no el doble litro entero, ¿verdad? O sea, a eso voy, que uno tiene que ir hasta a veces hasta negociando con el paciente porque, como les digo, es un aspecto muy difícil. Y si uno también los pone a hacer una dieta rigurosa de que sí, omitiendo un montón de cosas y mire, solo va a comer verduras o solo va a comer este tipo de alimentos durante 2 meses, posiblemente les va a bajar de peso, posiblemente va a mejorar muchos aspectos a nivel de laboratorio, ¿verdad? Seguro. Pero ¿qué va a pasar cuando termine? Y ya pueda otra vez digo, bueno, ya terminamos. Otra vez va a volver a las malas costumbres y otra vez vamos a volver a lo mismo. Por eso la dieta en esta situación no se trata de omitir las cosas, sino reducir la cantidad de alimentos dañinos que vimos, favorecer los alimentos con un mejor valor nutricional o índice nutricional, ¿verdad? Y siempre dejar la puerta abierta para el consumo de los otros alimentos con moderación. Ese es el éxito de la dieta. No quitar un montón de cosas, porque los pacientes no lo hacen, muchachos. Piensen ustedes hasta, si lo han hecho ustedes alguna vez, que dicen, va, me voy a poner a dieta, voy a empezar a comer mejor, voy a hacer estos cambios. Y tal vez a veces la emoción dura unos días y uno se fue bien. Ya a la semana dice, "Puch, no puedo, ya no necesito comer, no sé, un dorito, tomar una coca, algo, porque se los quitan todo de un solo, ¿verdad? Entonces, insisto, se trata en moderar el consumo de estos alimentos y favorecer los que hablamos, ¿verdad? Fruta, verdura, nueces, carnes magras, legumbres, ¿verdad? Ahora, el otro gran pilar, que es el ejercicio y la actividad física. Realmente el sedentarismo y la actividad física mínima están más que claro relacionados con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que hay que tener en cuenta es que la actividad cotidiana no es igual a actividad física. Se lo menciono porque muchos pacientes, sobre todo mujeres, no lo digo desde el punto de vista machista, sino porque la mayoría de mujeres en nuestro país son las que se quedan en la casa, ¿verdad? Nada más por eso. Y muchas dicen que cuando hacen el aseo de la casa, ¿verdad? Cuando lavan ropa, cuando trapean, cuando barren, que sudan o se cansan, ¿verdad? Que perfectamente normal, más ¿cómo se llama? Si es un área donde hay mucho polvo, ¿verdad? O es una casa grande, o incluso algunos que se dedican a ese trabajo, ¿verdad? Entonces dicen, es que yo sudo y me termino cansada y ahí está mi actividad física. No, hay que separar esa actividad cotidiana de la actividad física, ¿verdad? Por mucho que se canse, por mucho que sude, por mucho que esté 3 horas así, no se compara una actividad cotidiana como esa con la actividad física pura, ¿verdad? Entonces se los digo porque sí es muy común que no hacen ejercicio con esa excusa. Aparte, digamos, de tiempo y otras cosas, pero digamos, mucho es esto, ¿verdad? Que piensan que la actividad cotidiana equivale a actividad física. Esta debe asociarse con la dieta, ¿verdad? Y, como les digo, muchas veces, incluso hasta los entrenadores de gimnasio, si lo quieren ver así, dicen más el progreso y más la pérdida de peso y más la mejoría de la condición física es la dieta. Porque ustedes pueden hacer ejercicio 3 horas al día, 4 horas al día, estar corriendo, bicicleteando, levantando pesas y lo que quieran, ¿verdad? Y sudar y un montón. Pero si al terminar dicen, bueno, me voy a ir a comer una hamburguesa o no hacen una dieta adecuada, da lo mismo, ¿verdad? Tal vez sí van a bajar un poco, pero no va a haber ninguna mejoría. Entonces, sí, las dos tienen que mezclarse, entrelazarse, importante, ¿verdad? Y esto lo hace aún más difícil, porque piénsenlo, cuando ustedes han hecho alguna actividad física, no necesariamente gimnasio, sino jugar un partido de fútbol, o no sé, los que les gusta escalar volcanes o cosas así, después de una actividad física rigurosa, ¿de qué le dan ganas a uno? No de comerse verduras, no de comer frutas, o ay, me voy a tomar agua pura. Jamás. Uno que quiere tiene un hambre voraz. Entonces,
Ahí es donde cae uno en el error de comer alimentos inadecuados. Entonces, la actividad física en general es segura. O sea, realmente casi todos pudieran hacerlo, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta algunas condiciones del paciente, porque hay unos que no pueden hacer una actividad física ni siquiera moderada. Entonces, sí, por eso es que es individualizado. No a todos les vamos a dejar el mismo ejercicio. No le baja el mismo ejercicio a un joven de 20 años que a un paciente de la tercera edad de 70, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, por eso es el tema de la individualidad. Lo que uno indica es 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa o rigurosa, como quieran llamarle, ¿verdad? Los periodos cortos de actividad física, pues parece que resultan más beneficiosos que periodos muy largos. Entonces, hagan la matemática, 150 minutos a la semana. Si hicieran 30 minutos de actividad física moderada, serían 5 días a la semana. 5 días, 30 minutos, no suena nada mal. Ahora, si lo ponen en actividad física vigorosa, son 15 minutos al día de actividad física vigorosa. No suena tan mal, o sea, no es de que tienen que ir a correr 3 horas o estar en un gimnasio toda la tarde para lograr un efecto ideal, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, sino que se trata de hacerlo constantemente y, como dice aquí, periodos más cortos. Porque alguien me podrá decir, bueno, yo podría hacer los 150 minutos en un día y ya no hacer nada en la semana. Sí, está bien, pues, pero no tendría el mismo beneficio que hacerlo todos los días, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos qué es actividad física moderada, qué es actividad física leve y qué es actividad física vigorosa? Realmente para esto se utiliza una unidad que se llama MET, que significa equivalente metabólico, y se define como la energía que se usa en reposo. O sea, un MET es lo que uno utiliza en reposo para existir, por así decirlo. Entonces, en base a eso, es que se calcula cuántos METs requiere cada actividad física que se hace y así determinar si es leve, moderada o vigorosa. Entonces, sabemos que lo que es estar sedentario o sin actividad física, que consume un MET, básicamente, es estar sentado, estar reclinado o acostado, mirar televisión. O sea, uno no está moviéndose, está nada más estático, ¿verdad? Viendo televisión o leyendo el periódico o viendo el celular. Cero actividad física. Ahora, ¿qué es actividad física leve? Aquí ya estamos hablando de caminar lentamente, ¿verdad? De cocinar y del trabajo en casa. Entonces alguien me va a decir, bueno, pero aquí están poniendo que sí es una actividad mayor que la del sedentarismo. Sí, pero voy a regresar. ¿Qué dice acá? 150 minutos de actividad física moderada o 75 vigorosa, no dice leve. Porque alguien dice, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos 300 minutos de leve? Porque sería el doble. Porque no funciona, ¿verdad? Esto ya está bien estudiado, no funciona. Entonces tiene que ser moderado. ¿Moderado qué es? Ya caminar o, ¿cómo se llama? Como marchar, por así decirlo, ¿verdad? Bicicletear, ¿cómo se llama? Yoga, la danza, el nado recreacional, no nado para ir a las Olimpiadas, ¿verdad? Eso ya es una actividad física moderada. Obviamente lo que uno recomienda es la caminata rápida, ¿verdad? Trotar, correr si se puede, ¿verdad? Pero por lo menos en pacientes que tal vez no tengan una buena actividad física, caminata es una buena opción. Lo pueden hacer en una caminadora para quienes tengan el lujo de tenerla. Entonces ahí dice, ok, 30 minutos en la caminadora al día, a 2.4 millas por hora, que es una nada, fácil. Ya, si nos queremos ir a vigorosa y bueno, alguien que sí miremos que pueda tolerar este tipo de actividad física, pues sí, pongámonos a correr, a trotar, a bicicletear así a más rápido o en subida, ¿verdad? A jugar deportes o practicar deportes que requieren una gran actividad física como el tenis, por ejemplo, ¿verdad? Y hacer ya natación ya con vueltas calculadas y todo, ¿verdad? O sea, ya una actividad física mucho mayor, ¿verdad? Entonces, como les digo, tiene que ser moderada o vigorosa. Realmente puede encontrar más ejemplos, estos son algunos nada más.
verá de qué tipo de actividad pueden recomendarle a su paciente e indicarle que 30 minutos moderado o 15 minutos al día, solo entre semana, y podrían descansar el fin de semana, sería suficiente, ¿verdad? Ahora, con este factor de riesgo, que es el sobrepeso y la obesidad, esto va de la mano de la dieta y el ejercicio, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que una mala dieta combinada con una falta de ejercicio, pues nos lleva a esto, ¿verdad? También es cierto que hay pacientes que por cuestiones puramente genéticas, hormonales, ¿verdad? También padecen de esta situación y eso es otro ángulo, ¿verdad? Pero la mayoría es por un estilo de vida adecuado de los dos aspectos que dijimos anteriormente. Sabemos que pacientes con sobrepeso en adelante ya tienen un riesgo incrementado, ¿verdad? ¿Cómo es cuando es sobrepeso? Cuando el IMC está arriba de 25, ¿verdad? Aquí lo califican a veces sobrepeso o preobeso, como quieran llamarle, de 25 a 29,99. Y ya de 30 para arriba ya es obesidad en distintos grados, ¿verdad? Tipo uno, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Entonces ya con sobrepeso, no es que tenga que estar obeso el paciente, ya solo con el sobrepeso ya hay un riesgo incrementado, ¿verdad? Los cambios del estilo de vida realmente deberían apuntar a una reducción del peso de por lo menos del 5% inicial, por lo menos, ¿verdad? Y una dieta con aproximadamente 500 kilocalorías menos de lo recomendado. En muchos lados van a ver una dieta diaria de 2000 kilocalorías, ¿verdad? Eso es una media tomando en cuenta toda la población. Pero recuérdense que hay pacientes que son más altos, otros que son más bajos, otros que tienen una constitución distinta, también varía de género, donde el consumo calórico diario varía, ¿verdad? No pueden también pretender que el consumo calórico de un joven en crecimiento, un adolescente de 16 años, va a ser igual que un anciano de 75 años, ¿verdad? Entonces, sí, por eso se recomienda 5% de peso del inicial, no ponen un valor exacto, sino es en base a lo que pesaba el paciente al inicio de esta situación. Y al calcular el consumo de alimentos, pues sean 500 calorías menos, porque ese es el objetivo, es de que vaya reduciendo peso. Y aquí es donde digo también que es muy importante la intervención de nutrición. Esto también tiene que ser monitorizado porque muchas veces el peso se pierde, sí, pero a expensas del músculo o que el paciente termine malnutrido, ¿verdad? Porque hay gente que sí, así como hay gente que no hace dieta y que no hace nada, hay gente que se pasa, ¿verdad? Hay gente que se va del otro lado con el afán de perder peso y terminan perdiendo peso a costas de otros componentes que no debieran perderse, como la masa muscular sería el principal, ¿verdad? Entonces, sí, por eso hay que monitorizarlo y ver que sí sea la grasa que se esté perdiendo. Para eso nutrición tiene balanzas e instrumentos especiales que calculan el porcentaje de grasa y todo para ver si las pérdidas sí son en esta área y no masa muscular, no agua u otra situación. Muy importante es medir la circunferencia abdominal. Recordemos que una circunferencia abdominal aumentada es parte del síndrome metabólico, ¿verdad? Que es una gran gama de trastornos, ¿verdad? Y que obviamente aumenta el riesgo cardiovascular. Lo que es obesidad central, ya sabemos que también es factor de riesgo. Ahora, la diabetes tipo 2, ¿verdad? Está relacionada con la dieta y el ejercicio. Otra vez, por eso es que estos dos son los pilares. Porque sabemos que una mala alimentación prolongada con una actividad física mínima, pues sí aumenta el riesgo de aparición de diabetes, que en sí es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, la dieta y la actividad física no solo son factores de riesgo cardiovascular propios, sino que encima pueden dar paso, si no se realizan adecuadamente, a otros factores de riesgo cardiovascular que es aún peor, ¿verdad? Que estas dos, que es la diabetes mellitus. Esto también es en sí como enfermedad, es uno de los factores de riesgo de más difícil control. Ya lo verán cuando el doctor Moreira, que esta es su especialidad, nos hable de estos temas, pero
controlar diabetes mellitus es sumamente difícil, ¿verdad? Porque involucra una gran opciones de medicamentos, ¿verdad? Involucra una disciplina del paciente que muchas veces no la tienen, ¿verdad? E involucra realmente una dedicación a mantenerse con una glicemia controlada. O sea que el paciente sí conscientemente tiene que estar pensando en cómo controlar esto. Aquí ya no aplica tampoco lo de me puedo tomar una coca de vez en cuando o me puedo comer un pastel de chocolate. No, aquí ya estamos hablando de una enfermedad en sí. Aquí ya son las cosas distintas, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es que es muy controlado. Realmente, obviamente, como les digo, de medicamentos hay una gran cantidad, ¿verdad? Siguen saliendo nuevos, pero el uso de metformina, de inhibidores de la SGLT2 o los agonistas de la GLP-1 son los que, pues también, aparte de tratar la enfermedad, pues tienen su protección cardiovascular, o aumentan, perdón, o ayudan a disminuir de peso, como en el caso de metformina, ¿verdad? Cosas así adicionales, ¿verdad? Como les digo, todo esto de los medicamentos lo vamos a ver ya cuando hablemos propiamente de diabetes tipo 2, pero como les digo, es muy importante mencionarlo porque en sí la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Ya el paciente con diabetes automáticamente su riesgo cardiovascular se incrementa. Solo con eso. Aunque todo lo demás esté nítido, ya con tener diabetes, ya tiene un mayor riesgo cardiovascular que el que no. La hipertensión arterial obviamente va a ser el factor de riesgo principal, ¿verdad? Sabemos y hemos escuchado de que siempre alguien cuando se infarta, cuando le da un SB, siempre o por lo menos una gran mayoría de veces, tal vez no siempre, nos cuentan, es que era hipertenso y no se tomaba el medicamento, o hipertenso y ya no pudo comprar el medicamento, o no sabíamos que era hipertenso y resultó que cuando le pasó esto, pues lo descubrieron. Entonces es el factor de riesgo principal. Y por ende, el tratamiento de la hipertensión arterial, cuando también la veamos en su momento, involucra tanto terapia farmacológica como no farmacológica. ¿Y cuál va a ser la no farmacológica? Dieta y ejercicio, ¿verdad? Pero lo vamos a ver bien cuando le toque este tema. De ahí, en pacientes con presión arterial mayor o igual a 130/80, con un riesgo elevado, o sea, que tenga otros factores de riesgo en conjunto, que es muy común, pues sí debe iniciar tratamiento, ¿verdad? O sea, sí importante porque no nos podemos dar el lujo tampoco de que la presión arterial esté descontrolada, en este caso que esté aumentada, ¿verdad? Porque es muy sencillo que al estar la presión arterial elevada se desencadene una serie de eventos que culminen en ya una enfermedad cardiovascular como tal. Y como tal vez lo habrán oído antes, la hipertensión arterial no da síntomas. Es raro que dé síntomas. Muchos lo asocian que cuando tienen dolor de cabeza piensan que la presión está elevada y no es así, ¿verdad? O que si les da mareos porque la presión se les subió o se les bajó, tampoco, ¿verdad? Entonces no da síntomas claros o algo que nos indique, es que tengo la presión elevada porque tengo tal síntoma o tal signo, no, ¿verdad? Entonces sí es muy importante el control y tratamiento de la enfermedad. El objetivo obviamente es una reducción del valor, ¿cómo se llama? Ya de riesgo, en este caso 130/80 como un factor de riesgo, ¿verdad? Básicamente llevarlo a la normalidad. Las guías de hipertensión arterial se están renovando constantemente. Ahí les indican cuáles los valores normales o esperados de un paciente que no padezca hipertensión y uno que esté en tratamiento para hipertensión arterial. Como les digo, no vamos a involucrarnos tanto en este tema porque lo veremos en su momento, pero para que sepan que si de factores de riesgo hablamos, este es el principal. Otro que es muy importante, sobre todo en nuestro medio, es el tabaquismo. El tabaquismo es la causa prevenible más prevalente de riesgo, ¿verdad? Porque, digamos, hipertensión arterial a veces no se puede prevenir porque decíamos, si mi papá, mi abuelo, mi mamá son hipertensos, lo más seguro es que aunque yo sea el más sano de la historia, posiblemente desarrolle hipertensión arterial por genética. Y a estos momentos también le puede pasar lo mismo, ¿verdad?
Y cómo se llama, y la dieta y el ejercicio, pues sí, son modificables, pero lo más prevenible sería el tabaquismo, ¿verdad? Dejar de fumar o no fumar desde un inicio, ¿verdad? O si, como les digo, dejar de fumar poco a poco. El consumo de tabaco es sí de los factores de riesgo que sí hay que anular. El consumo de tabaco hay que omitirlo, pero también tengan cuidado. No pueden quitarlo solo así y que después ya el paciente no le vaya a pasar nada. No, recuerden que un paciente que consume tabaco, que fuma, si lo quieren ver así, constantemente, ya crea una dependencia de la nicotina y si le quitan el cigarro de un solo sin darle un sustituto, va a entrar un síndrome de abstinencia y se va a sentir que se muere, ¿verdad? Y no va a ser muy difícil después quitar el cigarro por todas las, ¿cómo se llama?, situaciones incómodas que pasa el paciente, más si son pacientes que fuman una gran cantidad, ¿verdad? O sea, que su índice tabáquico, que eso, ahí también es el tema, sea muy elevado, ¿verdad? Pues la habrán oído a pacientes que fuman una o dos cajetillas de cigarros al día, no es una rara ocurrencia, tal vez incluso tenga algún familiar o conocido que así fume, ¿verdad? Y pasar de eso a cero es complicado. Entonces sí hay que utilizar sustitutos para evitar la abstinencia. Hay parches, hay chicles, hay varias cosas, ¿verdad? Que obviamente no van a hacer lo mismo, pero van a paliar por lo menos un poco la necesidad y así de esa manera guiar al paciente ya a la omisión total de esta situación. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿y los cigarros electrónicos serían una opción? ¿Verdad? Ya que pues obviamente los promocionan también fuertemente. Realmente, yo les digo muchas, si alguien va a fumar cigarro electrónico, mejor fume en el cigarro tradicional. El cigarro electrónico también contiene un montón de sustancias nocivas, ¿verdad? Pueden explotar, que también eso es peligroso, ¿verdad? Y sobre todo, hay gente que hace vaping, tal vez lo han escuchado, también eso lo utilizan como sustituto e igual es bien dañino. Entonces, los cigarros electrónicos, olvídense. O sea, no, aquí no va a ser el sustituto. Yo les digo, hasta mejor prefiero que se fumen el cigarro tradicional a un cigarro electrónico, se los juro, ¿verdad? No, aquí hablamos de sustitutos de parches, de chicles, de otra cosa, ¿verdad? Pero el tabaquismo, sí la meta, aunque nos tardemos, porque es difícil por el síndrome de abstinencia, es quitarlo por completo. Aquí sí es omitirlo del todo. Hay otros factores obviamente que se suman, ¿verdad? Que no es que cada uno de estos no merezca su propia diapositiva o su propia clase, ¿verdad? Pero los que les mencioné anteriormente, pues son los más importantes y los que más frecuentemente vamos a ver. Hipercolesterolemia, podemos ver. No piensen que también todos los pacientes con sobrepeso van a tener el colesterol alto, ¿no? No necesariamente. Hay pacientes que los mira uno delgado, le saca triglicéridos y colesterol y sale hasta arriba. O pacientes que ya tienen una hipercolesterolemia familiar, pues no, en verdad ya por cuestiones genéticas así tocó. Entonces, obviamente esto contribuye a la formación de las placas ateroscleróticas y por ende hay que controlarlo también. Síndrome metabólico, que lo hablamos cuando discutimos sobre peso y obesidad, ya sabemos que es una combinación de varios factores de riesgo, básicamente, ¿verdad? Con otras cosas que al final dan ese síndrome y que en sí también es un factor de riesgo cardiovascular. Los antecedentes familiares, que es lo que he mencionado hasta ahorita, ¿verdad? Hay pacientes que ni modo no se van a librar de padecer alguna enfermedad crónica porque sus parientes la padecieron o la están padeciendo. Entonces, esto sí no lo podemos modificar. O sea, aquí sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero por lo mismo, si sabemos que un paciente tiene antecedentes familiares de alguno de estos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces hay que ponerle más atención todavía porque los puede llegar a desarrollar si no se cuida hasta más rápido que otras personas. La enfermedad renal crónica y las enfermedades crónicas inflamatorias básicamente induce un estado de inflamación continuo, ¿verdad? Lo que produce, ¿cómo se llama? Todo lo que es la cascada de inflamación, ¿verdad? Y que puede contribuir a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces son factores que a veces tampoco son modificables, ¿verdad? Una enfermedad renal crónica, pues, ¿qué vamos a hacer? Aparte de trasplante, solo se puede controlar
Y otras enfermedades crónicas inflamatorias, por ejemplo, las autoinmunes, que sería el ejemplo más sencillo. La menopausia temprana, porque se pierde el efecto protector de los estrógenos, ¿verdad? Que sabemos que protegen con la enfermedad cardiovascular. Por eso ya en las edades avanzadas ya el riesgo de enfermedad cardiovascular en el hombre y la mujer se equiparan, o sea, es igual, mientras que en edades tempranas la del hombre es mayor por este efecto estrogénico. Obviamente que hay pacientes que por alguna u otra razón tienen biomarcadores elevados, no necesariamente tiene que ser por enfermedad cardiovascular, puede ser alguna otra enfermedad que puede elevar estos, y eso también los pone en riesgo del desarrollo de una de estas enfermedades. Entonces, ya para finalizar, porque realmente este es un tema corto, es que esto es un trabajo continuo, muchachos. Esto es un trabajo, no es de que en una cita ustedes lo van a resolver y después el paciente va a seguir al pie de la letra todas sus instrucciones. No, jamás, ¿verdad? Es algo que hay que estar continuamente, toda la cita, reforzando, aunque el paciente llegue nítido y ya, por ejemplo, su glicemia controlada, la presión nítida, ha bajado de peso, está haciendo actividad física, no importa, vuelvan a decir, vuélvanse a insistir, porque a veces cuando ya miran que van bien, aflojan así como, ya me voy a relajar porque voy bien, y otra vez caemos en lo mismo. Entonces, no dejen de insistir y trabajar continuamente en esto. Esto es un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Son pacientes que no los van a ver solo una vez y ya, ¿verdad? Que son pacientes que idealmente ya vimos cada cuánto hay que verlos, dependiendo de la edad, pero que sí hay que verlos continuamente, no poder verlos una vez y ya va, como si entendió, ahí lo miramos, o ya no lo vemos, pues, y ya no importa, no, sino esto es algo que hay que estar continuamente evaluando, continuamente corrigiendo. Y hay que dar el ejemplo, sí. Porque también uno dice, bueno, o ya los pacientes me dice, el doctor me dice que tengo que quitarme las aguas gaseosas y está con una coca. Es cierto, cuando sean residentes ahí se van a dar cuenta de la utilidad de la Coca-Cola. Pues, bueno, es una broma. Pero a lo que voy es que pasa mucho. O digamos, el doctor dice que deje de fumar, deje de fumar. Y tienen amarillos los dientes y apestan a cigarro. Y uno dice, pero si me está diciendo que no fume y él fuma, o sea, ¿qué onda? ¿Verdad? Me dice que no coma comida chatarra y está con el Taco Bell ahí, pues, ¿verdad? Es cierto, como les digo, uno de residente y en la formación de médico tiende a comer mal, ¿verdad? Por el trajín y por todo, pero uno debiera dar el ejemplo. Uno no puede decir, bueno, señora, señor, tiene que bajar de peso porque está en sobrepeso y uno con obesidad, como que no va, entonces el paciente dice, ¿será que será cierto o sí me funcionará? Porque miro que el doctor igual está gordito, igual está comiendo mal, igual fuma y ahí está. Entonces, sí, ¿cómo se llama? No se trata que entonces nunca más voy a comer yo esto como médico, no, ¿verdad? Sino que por lo menos con el paciente que miren a alguien que va a seguir sus normas, pues, que lo miren con su botella de agua pura, que, ¿cómo se llama? Los miren, no sé, o se los topen en el gimnasio, o se los topen corriendo en la calle, como les gusta mucho en la zona 14, o bicicleteando, ¿verdad? O que miren una foto en Facebook, el doctor se fue a escalar un volcán, y dice, ok, es el ejemplo que uno quiere, y el paciente hasta a veces se siente más motivado, porque dice, puchica, el doctor, con todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que estudiar, ahí está, yo lo puedo hacer también, ¿verdad? Entonces sí, importante también dar el ejemplo. Bueno, muchachos, entonces ahí vamos en esta clase, como les digo, posiblemente a muchos a veces les parece un poco subjetivo, ¿verdad? Pero es importante que conozcan los factores de riesgo más importantes y los factores de riesgo en general, ¿verdad? Porque cuando veamos cada tema individual de la unidad cardiovascular y de la unidad, ¿cómo se llama? Endocrinológica, en especial diabetes mellitus, se van a dar cuenta que todo esto va a ir apareciendo, todo va apareciendo. Cuando miremos tratamiento, cuando miremos prevención, cuando miremos causas, ahí aparece esto que estamos viendo. Entonces, cuando ustedes lo escuchen en ese momento, dicen, sí, me recuerdo, porque lo vimos desde el inicio, que también esto influye acá, esto va a influir acá, y esto influye en todos lados, ¿verdad? Entonces, realmente, si se dan cuenta, son los estilos de vida en general lo que uno tiene que controlar y modificar si es necesario. Porque de joven el cuerpo aguanta, ¿verdad? De joven el cuerpo aguanta.
Uno se desvela, uno bebe, uno come y no pasa nada. El problema es que ya cuando la edad avanza, el cuerpo empieza a pasar factura, ¿verdad? Y a veces se los pasa solo como, ya no puedo irme a una fiesta y estar hasta las 5 de la mañana porque ya me da sueño, ¿verdad? Sino que se las pasa como que ahora infarto, ahora SD, ahora diabetes. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por eso es muy importante esto, verlo siempre y tomar una actitud preventiva y no reactiva con las enfermedades cardiovasculares.